Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestra iglesia en el hogar de este día jueves 23 de junio. Estamos reunidos como grupo y el cual le denominamos Iglesia en el Hogar. Hoy vamos a presentar un tema siempre relacionado con el reino de los cielos y el tema de hoy se llama el reino presentado. Y este, pues obviamente tiene secuencia con los temas que en cierta forma hemos dado en las semanas anteriores. Así que vamos a iniciar en el nombre de Jesús, pidiéndole al Señor que nos abra nuestro entendimiento y nos permita ver las cosas como Él las ve en el nombre de Jesús. Desde el tiempo de la introducción del reino, estaba claro que su estructura era exactamente opuesta a la estructura de los reinos de este mundo. Después de que el ángel apareció a la Virgen María y proclamó que ella sería la madre del próximo rey, María alabó a Dios. Las palabras de su adoración fueron proféticas y revelaron el nuevo orden mundial del reino de Dios. Porque y en Lucas 1:49 al 53 dice que porque el poderoso ha hecho grandes cosas conmigo, su nombre es santo y su misericordia es de generación en generación para con los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes, a los hambrientos, sació de bienes y a los ricos los despidió vacíos. El orgullo y poder del mundo sería derribado y aquellos de bajo grado exaltado. El necesitado sería llenado mientras que el rico sería echado al vacío. Cuando Juan introdujo el reino de Dios, este mismo orden fue revelado. En Lucas 3, del 5 al 6, dice que todo valle será rellenado y toda montaña y colina serán rebajados. Los senderos serán torcidos. Los senderos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y toda carne verá la salvación de Dios. El primer milagro que Jesús realizó fue convertir agua en vino. Y esto ilustró que las leyes que gobiernan el reino serían contrarias a aquellas de los reinos naturales de este mundo. Solo vamos a permítame que creo que voy a llamar hay ciertos principios generales que debemos de aprender a analizar sobre la cultura del reino. Los principios básicos en que el reino de Dios opera son exactamente opuestos al pensamiento común del hombre y de la estructura aceptada de los reinos terrenales. Estos principios incluyen los siguientes. Jesús estableció este principio básico del reino que se denominó entre vosotros no será así. Entonces dice la Biblia
en Mateo 20, 25 al 28. Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos? Entre vosotros no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Lucas 22, 26 dice que, pero entre vosotros no será así. Más bien, el que entre vosotros sea el importante, sea como el más nuevo, y el que es dirigente como el que sirve. Y después viene Marcos 10, del 43 al 44, pero si no es así entre vosotros, más bien cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Aunque Jesús estaba tratando aquí con el asunto específico del liderazgo, él también estableció un principio general en el reino. Entre vosotros no será así. Aunque las normas del mundo y los reinos terrenales acepten ciertos principios, los principios del reino de Dios son diferentes entre vosotros no será así. Hay muchos reinos terrenales y todos están divididos entre sí. Hay también divisiones dentro de los reinos terrenales que producen golpes y revoluciones. El reino de Dios es un reino unido. Él es descrito como un cuerpo espiritual con muchas partes. La Biblia nos dice en Primera de Corintios 12, del 12 al 14, porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados, todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos. Como tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Los ciudadanos del reino de Dios están unidos en Dios y Jesús, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa, así como también nosotros somos una cosa, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Esto lo dice Juan 17, 21 al 23. El reino de Dios no tiene ninguna relación con el reino de Satanás. Y la Biblia nos explica en Mateo 12, 25 al 28. Todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá en pie su reino?
Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Uno de los propósitos principales de la unidad en el reino de Dios es el poder ilimitado que ella produce, que el reino produce. Jesús prometió en Mateo 18, 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o más, o dos o tres están congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. En Mateo 18, 15 al 35, dice que porque los ciudadanos del reino de Dios aún están en los cuerpos carnales, de vez en cuando pueden levantarse una división. Jesús dio instrucciones para resolver tales divisiones en Mateo 18 al 35. El reino de Dios debe de penetrar en el mundo de dos maneras, como la luz y como la sal. La Biblia nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero que si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. También nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5 del 13 al 16. Al encender una lámpara, nadie la pone en oculto, ni debajo de un cajón, sino sobre un candelero para que todos los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, estará todo lleno de luz como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Esto lo dice Lucas 11 del 33 al 36. También encontramos en Lucas 14 del 34 al 35 que dice que buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para el abono. Por eso la arrojan afuera. Quien tiene oídos para oír, que oiga. También en Marcos 4:21 dijo, ¿acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para que sea puesta sobre el candelero? Y en Marcos 9:50 encontramos la siguiente declaración. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Tened sal en vosotros y vivid en paz los unos con los otros. En el mundo natural, la sal opera silenciosamente y es usada para conservar la comida, para sanar las heridas, para adicionar el sabor. Un poco de sal afecta una gran cantidad de comida. En el mundo espiritual, los ciudadanos del reino deben de penetrar en el mundo como sal.
Ellos deben de conservar los valores y calidades del reino. Ser un bálsamo curativo a otros y como sabor de la vida, ellos deben de extender el reino firmemente como tal. Ellos pueden afectar una gran cantidad de la humanidad. En otros pasajes, Jesús comparó la penetración del reino con la levadura, como la sal. Un poco de levadura opera silenciosamente para penetrar en una grande masa de pan. En el mundo natural, la luz expone la oscuridad, muestra el camino para que eche fuera la oscuridad. La luz en la oscuridad no puede dejar de verse. El residente del reino debe de ser una luz espiritual en el mundo. Él debe exponer y mostrar el camino para que eche fuera la oscuridad. Él no debe de permitir que nada en su vida apague la luz del reino. Los creyentes deben de vivir la vida del reino de una manera visible, mientras penetra en los reinos del mundo firmemente con el evangelio del reino. Cuando el ejemplo de la sal se coloca también a veces en los tiempos antiguos, pues no habían antibióticos y las maneras en que se usaba la sal era para hacer gárgaras de la garganta, para quitar cualquier infección que había dentro de la misma garganta. Y la sal hacía ese efecto, aparte de las otras diversidades de aplicaciones que tenía la sal. Otro principio importante en relación al reino de Dios es la oración, la cual está basada en 3 principios: en pedir, en buscar, en llamar. La Biblia en Mateo 7, 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cada nivel de oración habla de una intensidad mayor al buscar a Dios. Jesús también dio una oración como ejemplo para los ciudadanos del reino. Y yo sé que ustedes se acuerdan de esta, el Padre nuestro que estás en los cielos, y continúa de esa manera donde Jesús nos enseña a cómo orar. Otro principio es el principio de la adoración. Se describen los principios básicos de adoración en el reino en Mateo 6 del 1 al 18. Cuando tenga oportunidad de leer este pasaje, pues obviamente le va a ser de muchas bendiciones. Los principios básicos de la adoración están basados en aprender a dar. Y eso es como tener una mirada al exterior de la gente necesitada. En Mateo 6:1 encontramos que Jesús dice: la limosna guardaos de hacer vuestras justicias, dice, delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su propia recompensa. Mateo 6:3 dice que cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y en el 6:4 dice que para que sea tu limosna
en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Otro nivel de la oración es, es ver la oración mirando de una manera ascendente, o sea, hacia arriba. En Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Y en Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y por último, Mateo 6:7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se los pidáis. Por último, Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, y ahí continúa el Padre nuestro que habíamos relatado hace un ratito. Otro nivel de oración está donde está incluido el ayuno, es como ver nuestra mirada a nuestro propio interior. En Mateo 6:16 dice que cuando ayunemos, no seamos austeros como los hipócritas, porque ellos dice que demudan o lavan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todas las tres áreas de adoración deben de ser hechas en secreto para ser bendecidas por Dios, ¿verdad? Estamos hablando de tres niveles. Los niveles hacia el exterior, hacia las personas, el nivel hacia el interior y para arriba, dice la relación con Dios. Son tres niveles diferentes. El principio de sencillez de visión. La única visión de los ciudadanos del reino es buscar el reino de Dios en primer lugar. La Biblia nos exhorta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Jesús habla de la sencillez de nuestro corazón para poderlo buscar. La Biblia también nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Y Mateo 6:21 también nos dice que porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. También encontramos este mismo principio en Mateo 6:22 y 23. Y Mateo 6:22 y 23 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti, en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Él habla de la sencillez de devoción. En Lucas 16:13 encontramos la siguiente expresión.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Dios quiere que nosotros nos presentemos de una manera sencilla, con, con humildad de corazón. Y eso es lo que aquí determinan como la sencillez de devoción. Después está el habla de sencillez de servicio. En Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. El afán y la ansiedad podría ser dos conceptos que se oponen entre sí. El afán y la ansiedad. Y después viene el habla de sencillez en el pensamiento. En Mateo 6:25, del 32 al 34, podemos encontrar en cierta manera alguna referencia sobre eso. Pero en Mateo 6:33 dice más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En conclusión, el hablar del reino de los cielos es algo en el que nosotros debiéramos de ponerle mayor importancia, ya que el hecho mismo de poder entender los principios nos ayudan a no solamente a entender, sino a practicar sus principios. ¿Se recuerdan? Al inicio hablamos de principios, los cuales decíamos que son prácticamente los métodos o las formas de aplicar los patrones. Y quizás para poder hacer un poco más de recordatorio o reflexión en el sentido de recordar algo de lo que hemos hablado hoy, en principio tenemos que hablar un poco sobre cuál es el fundamento sobre que todos los otros principios del reino descansan. ¿Alguien de ustedes se acuerda de esto? ¿Cuál es el fundamento de todos los demás principios? ¿Alguien sabe eso? Todavía no se le ponga su micrófono. El temor a Jehová, al principio. No. Veamos a alguien más. Veamos a alguien más. El fundamento es Cristo Jesús. El fundamento es Cristo Jesús. Sí, al principio. Vamos a regresar nuevamente sobre para que nosotros podamos entender. Hablamos del principio de la adoración. Hablamos del principio de la adoración. Sí. Te escucho. Pone tu micrófono. Nosotros te oímos allá a lo lejos, cuando te acercas un poquito más, se ve más claro. Vamos a ver. Voy a componer ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Sí me escuchan mejor ahí? Pon el micrófono. Sí, ahí está mejor. Ahí está mejor. Estábamos buscando cuál es el fundamento de los demás principios y estábamos viendo que uno de los principios era la adoración, la oración. Vamos a ver otro.
el principio de la penetración. El principio de la unidad y el principio entre vosotros no será así. Y hay un principio que habla que es el fundamento de todos los demás, que no es el principio de la unidad, ni es el principio de la penetración, porque cuando hablamos del principio de la penetración estuvimos hablando un poco sobre la luz, sobre la sal, que era lo que el Señor nos hablaba. Después hablamos un poco sobre la adoración e incluso hablamos sobre ciertos niveles en cuanto a nosotros deberíamos de aparecer. Y después viene el principio de la sencillez de visión. Este principio es el que básicamente viene a ser el fundamento de todos los demás. El principio de la sencillez. ¿Cuáles son las dos leyes del reino sobre que todos los principios son basados? ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús habló sobre la manera en que nosotros pudiéramos cumplir toda la ley? Alguno de ustedes quizás haya leído en algún momento cuando Jesús habló sobre esto y dijo que era la única manera en la que pudiéramos nosotros cumplir la ley. Y se mencionaron dos cosas en particular. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma? Y a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia en cierta manera nos exhorta a que si el amor no está, seremos como un instrumento que toca pero que no saca música, como símbolo que retiñe, dice la Biblia. Ahora, ¿por qué será importante conocer los principios del reino? Por cierto que solamente tocamos algunos, pero hay muchos más. ¿Cuáles creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer los principios del reino? Doña Bertita, ¿qué piensa? Ponga su micrófono. Es importante saber los principios porque así es como nosotros podemos vivir así que los principios que el Señor nos ha enseñado, que nosotros podemos seguir adelante. Tía Mari, ¿qué piensas? ¿Por qué será importante conocer los principios del reino? Ponga su micrófono. Active su micrófono. Sí. Es para que nosotros podamos entender toda vida y milagros de nuestro Señor Jesucristo y aprender y enseñar todo lo que hay en la Biblia, todos los principios, obediencia también, oración, fe, todos los principios que tenemos que aprender para poder testificar. Yo creo que más por eso es, para poder testificar nosotros y estar seguros de lo que estamos haciendo en los caminos del Señor. La Biblia nos dice que es un libro de vida.
Y ese libro de vida nos sirve para saber vivir en esta tierra, ¿verdad? Y vivir en esta tierra significa que nosotros debamos de basarnos en los principios que el reino de Dios nos enseña. Por eso es que Jesús dijo, el reino de los cielos se había acercado, porque nos dio a conocer aquellos principios que nosotros no conocíamos. ¿Verdad? Rubén, ¿qué piensas sobre esto? Sobre qué tan importante es el hecho de conocer estos principios. Y para mí los principios son la base las bases de la fe, pues, que nos sirven a cada uno de nosotros, ¿va? Es lo que fundamenta la base, ¿va? De nuestras creencias y de nuestra fe, ¿va? Entonces, por eso es importante conocer los principios, ¿verdad? Para entenderlos y aplicarlos. Así es. ¿Y Rosa, qué piensas? Pensarlos. Así que yo creo que los principios son como una guía para nosotros. No tenemos principios, pues nos perdemos, como si no tuviéramos una dirección a donde llegar, una meta a donde llegar. Creo que si agarramos un camino equivocado, pues, o llegamos tal vez con mucha dificultad, como le pasó a Moisés. ¿Verdad? Sí, llegó, sí, pero con mucha dificultad. Pero cuando sabemos los principios o sabemos el camino, pues yo creo que pues ahí vamos enfocados en lo que vamos a hacer. Sí, claro. Pati, ¿qué piensa cuando la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Es la luz de Jesús que nos va guiando por el camino de Él. Es la luz, ¿verdad? Que nosotros nos abre los ojos para poder ver y poner en práctica toda la palabra de Dios, la luz de Jesús. Sí, sí, claro. Yo creo, obviamente, que el poder aprender lo que son los principios de la palabra de Dios, como estos en cierta manera nos ayudan a ir transformando primero nuestra manera de pensar y después nuestra manera de hacer las cosas en particular. Y esto en cierta manera trae un cambio de vida en nuestra forma de ser. Y creo también que este es el propósito del por qué el Señor nos dejó aquí en esta tierra, para que aprendiéramos a vivir como Él vivió y como Él vive en el cielo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Con esto vamos a concluir nuestra reunión en esta noche y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a comprender y abrir nuestro entendimiento, así como lo dice Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso abre nuestros pensamientos, abre nuestras ideas a cosas mayores que hasta aquí no hemos podido ver. Así que vamos a concluir orando, le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos permite, Señor, ocupar un tiempo, Señor, que quizás estuviéramos viendo televisión o cualquier otro tipo de asuntos,
pero que hoy hemos decidido ocupar el tiempo, Señor, para que tú nos bendigas, Señor, con esa palabra, Señor, que viene del cielo. Oramos, mi Padre Celestial, para que nos ayude, Señor, a aplicarla, Señor, en nuestra vida y hacer que las cosas realmente sean diferentes en nuestra forma de ser. Señor, te rogamos, Padre Celestial, que nos cubras y nos protejas a cada uno de nosotros como familias y ayudes a nuestros hijos a entender, Señor, estos principios para que al final podamos tener éxito en la vida y te podamos alcanzar la vida eterna. Gracias, Jesús, por eso. Con esto vamos a concluir en el nombre de Jesús y rogamos por todos ustedes para que Dios los unja con el aceite del Espíritu de Dios y los tome cada día y haga que las cosas les salgan bien. Así que si querés nos despedimos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana en el nombre de Jesús. Noche, que Dios les bendiga. Que pasen buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, hermanas.